Este diálogo lo entablan tres hombres: Clinias, procedente de Creta; Mégilo, quien proviene de Lacedemonia; y un extranjero ateniense. La pregunta inicial del ateniense es sobre si el autor de las leyes en Creta y Lacedemonia es un dios o un hombre. Clinias responde que en Creta las leyes son atribuidas a Zeus, en Lacedemonia a Apolo. En Creta se validan aquellas apreciaciones de Homero, según las cuales Minos cada 9 años iba a ver a su padre y que, a partir de las respuestas recibidas por él, redactó las leyes. También se cuenta que Radamantis, hermano de Minos, fue el más justo de los hombres, por la integridad como administraba justicia. Clinias afirma que el plan del legislador de los cretenses, en todas las instituciones públicas y privadas, parte de la suposición de un estado de guerra permanente. Debido a ello, y por los accidentes del terreno en Creta, las carreras a pie se convirtieron en el ejercicio más adecuado para los combatientes. Por ello se inventaron armas como el arco y las flechas. Las carreras eran el ejercicio físico más importante de los cretenses. Se las denominaba dromoi, y el término apódromos designaba a aquellos que por ser demasiado viejos o demasiado jóvenes no podían participar en ella. El legislador de Creta era consciente que entre todos los estados hay siempre una guerra permanente, siendo necesario comer en común y tener jefes y soldados que defiendan la patria. Siendo la guerra lo primario, el legislador ha hecho comprender que ni las riquezas ni el cultivo de las artes sirven de nada si no se es el más fuerte en la guerra. Para el ateniense, una constitución como la de Creta le dará a un estado una marcada superioridad en la guerra. Si esta máxima es válida, entonces lo será si se aplica no solo a estados, sino respecto a una familia que quiera ser superior a otras, o individuos que quieran serlo respecto a los demás. Clinias, al respecto, afirma que sobre el individuo, la primera y más brillante de las victorias es la que se consigue sobre sí mismo, pues cada uno de nosotros vive dentro de sí una guerra intestina. Un estado es inferior a sí mismo, retroalimenta el ateniense, cuando la muchedumbre de los malos gobierna sobre una escasez de buenos, y es superior a sí mismo cuando los malos están debajo. Si un padre tuviese muchos hijos, siendo la mayoría de ellos malos, el mejor juez no sería aquel que hiciese morir a los malos y mandara a los buenos a gobernarse a sí mismos, sino aquel que sin hacer morir a nadie e imagina un medio de reconciliar los espíritus y hacerlos amigos. Así, este juez, cuando se trata de constituir un estado, dictará todas sus leyes en virtud de las guerras exteriores y no de las guerras internas, llamadas sedición. Por lo anterior, el mayor bien para un estado no es la guerra ni la sedición, sino la paz y la buena inteligencia entre los ciudadanos. Cualquiera que como gobernante considere las guerras exteriores como su único objeto, nunca será buen político ni sabio legislador. Es indispensable subordinar la paz a la guerra. El diálogo prosigue con la invocación que hace el ateniense a Tirteo, quien ha colmado de elogios a quienes se han distinguido en la guerra. Él, como otros, diferencia en dos tipos de guerra: una llamada sedición, la más cruel, y otra dirigida contra enemigos exteriores. A partir de poemas como este, mirar de frente la muerte sangrienta y venir a las manos con el enemigo, el ateniense infiere que las alabanzas iban dirigidas para la segunda clase de guerra. No obstante, él, Clinias y Mégilo consideran que deben ser preferibles los elogios dirigidos a quienes se distinguen en el otro tipo de guerra, tal como lo reconoce el poeta Teognis. Cirno, el hombre que es fiel en el día de la sedición, es más precioso que la plata y el oro. Quienes se destacan en la sedición reúnen todas las virtudes. En cambio, en los otros abundan soldados mercenarios que son injustos, insolentes, insensatos. Minos, con sus leyes, se ha propuesto y se ha fijado en la virtud toda entera. Las leyes de Creta procuran con sus bienes hacer dichosos a quienes la observan. Hay dos clases de bienes, humanos y divinos. Dentro de aquellos están la salud, la belleza, el vigor y la riqueza. Dentro de los bienes divinos se encuentran la prudencia, la templanza, la justicia y la fuerza. Son preferibles los bienes divinos a los humanos, de tal suerte que todas las disposiciones de las leyes se refieren a estos dos tipos de bienes. A partir de lo anterior, el legislador debe establecer normas referentes al matrimonio, el nacimiento y educación de los hijos, indicando lo que es digno de estimación o de reprensión en todas sus inclinaciones. Además, es adecuado que el legislador fije su atención en las fortunas, para arreglar su adquisición y su uso, estableciendo recompensas a los fieles observadores de las leyes y penas para quienes las violen. La utilización de la honra y la deshonra como métodos generales de recompensa y castigo por conductas de acuerdo o en contra de la ley es uno de los medios que reconoce la legislación platónica. La deshonra o deshonor, atimía, era el castigo que se aplicaba en las ciudades griegas a los que habían cometido crímenes graves y llevaba aparejada la pérdida del derecho de ciudadanía, timé, honor, honra o valor, y todo lo que implicaba legalmente para siempre y temporalmente.
El legislador ordenará igualmente lo relacionado con la sepultura de los muertos y los honores que deben dispensárseles. A continuación, los tres partícipes del diálogo debatirán sobre la fuerza. Méhilo está de acuerdo en que el legislador haya establecido la relevancia de las comidas en común y los gimnasios en consideración a la guerra. En orden de importancia, ha establecido el legislador para los lacedemonios como tercera prioridad la caza. En cuarto lugar, fijó ejercicios que tienen por fin resistir al dolor, como la criptia, que es de un efecto maravilloso para acostumbrar al alma al dolor. La criptia habituaba a los jóvenes a una vida de emboscadas y fatigas. Los espartanos que se dejaban sorprender eran castigados con severidad. Y el quinto hábito es el de marchar con los pies desnudos en el invierno, dormir sin abrigo. Al cuestionamiento dirigido por el ateniense respecto de cuál de los dos merece con más motivo el nombre de cobarde, aquel que se rinde al dolor o el que se deja vencer por un placer, Méhilo no encuentra fácil mencionar leyes fijadas respecto al uso de los placeres. Clínias, por su parte, afirma que en Creta también resulta difícil encontrar leyes referentes al mismo caso. El ateniense encuentra que los cretenses y lacedemonios son los únicos casos en toda Grecia y bárbaros conocidos a quienes el legislador ha prohibido el uso de las diversiones y de los placeres más vivos. No obstante, el legislador debería establecer lo siguiente: si mis ciudadanos no procuran desde su juventud experimentar los más grandes placeres, si no están de antemano ejercitados en vencerlos cuando se ven expuestos a ellos, entonces les sucederá lo mismo que a aquellos a quienes el peligro abate. No se puede llamar verdaderamente libre y valiente a quien es corrompido y esclavizado por los placeres. Respecto al bien de la templanza, Clínias se encuentra que en Creta las comidas en común y los gimnasios están muy bien ideados para inspirar a la vez el valor y la templanza. No obstante, el ateniense nota que los gimnasios y las comidas públicas presentan graves inconvenientes en relación a las sediciones, siendo constatado históricamente esto en los milesios, beocios y turinenses. Otro mal de los gimnasios ha sido el pervertir el uso de los placeres del amor. Por naturaleza, el amor debe ser entre hombre y mujer, con el único fin de generar nuevas especies. La unión de varones con varones y hembras con hembras es un atentado contra la naturaleza. Todo el mundo acusa a los cretenses de haberse inventado la fábula de Ganímedes, con el fin de disfrutar de este placer a ejemplo de su dios. Tanto en Esparta como en Creta, dada la estructura social, se favorecían las relaciones homosexuales. En Esparta, el joven permanecía en los grupos de hombres la mayor parte del tiempo a partir de los 8 años, ya sea durante el proceso educativo hasta los 20 años, o por su pertenencia al ejército, en el que hasta los 30 años vivía con sus compañeros de armas y luego se encontraba lejos de su casa durante las campañas. Después del casamiento, veía a escondidas a su mujer hasta llegar a los 30 años. Esto favorecía tanto la libertad mayor de la que gozaban las mujeres espartanas como las relaciones homosexuales en ambos sexos. Cuando los hombres se proponen hacer leyes, deben fijar su atención en esos dos grandes objetos, el placer y el dolor. Al ser estos dos objetos dados naturalmente, todo estado, hombre y animal, es dichoso si bebe de ellas en el sitio, tiempo y medidas oportunos, y desgraciado si lo hace sin discernimiento y fuera de propósito. Con respecto a la crítica recibida, Méhilo expresa que en Esparta es bien visto que el legislador haya proscrito los excesos del placer, la intemperancia y la brutalidad. Por ello en las ciudades y campos dependientes de Esparta no se celebran banquetes. A que se le encuentre embriagado, incluso en las fiestas en honor a Dionisio, se le castiga con la mayor severidad. El ateniense replica que esta clase de diversiones son laudables si se practican con moderación, siendo perjudiciales cuando se dan en exceso. También los atenienses pueden cuestionar de los espartanos el abandono en que se deja vivir a las mujeres, pues esas tenían fama de entregarse fácilmente a los extranjeros. Pero este no es el punto a debatir. Respecto a la costumbre de abusar en el consumo del vino, como lo hacen los escitas, tracios y persas, estos últimos con algo más de moderación, y en lo referente a otras costumbres, es conveniente examinar cada institución en sí misma y analizar si cada costumbre es buena en sí misma o mala en sí. Clínias nota que para el ateniense los banquetes, cuando se celebran bajo el orden, son de gran trascendencia para la educación. Para argumentar sobre esto, el ateniense procede primero a definir lo que es la educación y cuál es su virtud. La educación es una disciplina bien entendida, que por vía de entretenimiento conduce el alma del niño a amar aquello que, cuando sea grande, debe hacer de él un hombre cabal en el género de ocupación que ha abrazado. Así, quien quiera ser un buen labrador, es preciso entretenerlo desde los primeros años en remover la tierra. Además, es preciso que por medio del juego se dirija el gusto del niño hacia aquello que debe consagrarse para cumplir su destino. Una educación indigna es aquella que tiene por objeto la riqueza, la fuerza del cuerpo y del talento,
pero que desprecia la sabiduría y la justicia. En los hombres de bien, continúa el ateniense, se manifiesta un imperio absoluto sobre sí mismos. Las pasiones placenteras y dolorosas y sus presentimientos futuros, temor para el dolor, esperanza para el placer, son presididas por la razón. Si el juicio de la razón se convierte en una decisión general para un Estado, entonces toma el nombre de ley. Para explicar lo anterior, el ateniense procede a imaginar a los hombres como una máquina animada fabricada por los dioses y compuesta de varios hilos. Como máquina, los hombres deben obedecer el hilo de oro o de la razón, ley. Los demás hilos son de hierro y ásperos. El hilo de la razón, excelente por naturaleza, requiere de auxiliares para gobernar a los demás. ¿Qué efecto produce el vino en esta máquina animada?, se pregunta. La embriaguez reduce al hombre, en lo que respecta a su alma, al mismo estado que cuando era niño, siendo por lo mismo distante de ser dueño de sí mismo. Para continuar razonando sobre las ventajas que representa la celebración de los banquetes, el ateniense menciona que el legislador le ha dado las mayores consideraciones al pudor, definido esto como aquel temor a la opinión desventajosa que se pueda formar en uno mismo. Definido esto como aquel temor a la opinión desventajosa que se pueda formar de un hombre cuando se da motivo para ello con acciones o palabras poco decorosas. En el contexto de la guerra, el poder contribuye a la victoria, pues dos cosas contribuyen a ella: la confianza en frente del enemigo y el temor de desacreditarse para con sus amigos. Desde este contexto, es aconsejable no tener miedo y ser temeroso a la vez. Ahora bien, existe un brebaje cuyo efecto es inspirar una seguridad y una confianza temerarias e indebidas: el vino. Con la prueba del vino es posible ensayar pasiones como la cólera, el amor, la intemperancia, la ignorancia, la codicia, la cobardía, y ejercitarse después en controlarlas. Así, para reconocer un carácter arisco y salvaje, capaz de mil injusticias, es más peligroso tratar con él bajo el propio riesgo que hacerlo en un festival dionisiaco. Ni los cretenses ni los restantes hombres pueden discutir que esta es una prueba apropiada para unos y otros y que supera a las otras en economía, seguridad y rapidez.